La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. C'est important, on va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'allumer en même temps. Allez, filons que Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout, ne vous inquiétez pas. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café en un día en el que raramente ocurre, muy pocas veces en el año esto, no salió el sol ni un ratito, ¿verdad? Todo el día de mañana, luego hasta casi el mediodía, una densa neblina se posó sobre la ciudad capital, a tal punto que muchos vuelos fueron desviados, no a Ciudad del Este, no a Encarnación, no a Foz de Iguazú, sino a Viru en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Quiere decir que toda esta parte estaba llena de neblina. A la tarde amainó la neblina, se fue no sé a dónde, pero el sol faltó a la cita. Lo cual no está mal, de vez en cuando experimentar un día completamente nublado, ¿verdad? Esta mañana estuvimos hablando en el programa de la mañana sobre el intento de cancelación que hizo el sector el sector progre
de la sociedad mundial, el surdaje bravío de Estados Unidos, de Europa y también de Sudamérica, en contra de una marca de jeans que hizo una campaña, que tiene una campaña vigente en este momento, protagonizada por una chica muy linda, una actriz que se llama Sydney Sweeney. Ella es una de las estrellas de la serie que está en Netflix, Euphoria. Y saltó a la fama por unos atributos que muestra generosamente en la serie. Y por unas escenas bastante candentes, digamos. Bien. Pasa que en los avisos ella aparece con los vaqueros correspondientes a la marca que le contrató. Y el eslogan es Sydney Sweeney has a great jeans. O sea, Sydney Sweeney tiene unos espectaculares, unos excelentes jeans, unos excelentes vaqueros. Pero en inglés, jeans suena igual que genes. O sea, los genes se escribe exactamente como en castellano en inglés, genes, G-E-N-E-S. Pero se pronuncia jeans. Entonces agarraron ahí los progres, los woke, dijeron, esta es una propaganda supremacista blanca, está diciendo que como ella es hermosa, rubia, blanca, tiene ojos azules y tiene pechos grandes, entonces ella tiene buenos genes, va en contra de las otras razas. Armaron un quilombo. ¿Cuál es el resultado de este quilombo que armaron? Porque te acordás cuando armaron un quilombo también, pero no los woke, sino los anti-woke, contra Blancanieves, contra la película, contra la actriz esta loquita, chiquitita, flaquita, ratoncita, ¿verdad? La que hizo de Blancanieves. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, se hizo, le atacaron en redes y la película fracasó. No se fue a ver nadie. No estuvo ni 10 días en cartelera. Fue uno de los más estrepitosos fracasos de Disney. La película de Blancanieves. Acá también vino y pasó sin pena ni gloria, ¿verdad? Vamos a mirar cómo se llama la actriz para no... Rachel Zegler, ahí está, sí señor. Bueno, lo cierto es que los woke quisieron hacer ahora lo mismo con la publicidad de vaqueros de Sydney Sweeney. ¿Y cuál fue el resultado de la campaña? Ya se hicieron un montón de videos puteando, diciendo que más o menos es la reencarnación de Hitler en la Tierra, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? En un solo día, América, iba a decir la marca, no vamos a decir la marca porque no nos pagaron, ganó $400 millones en un solo día. O sea, en vez de que el movimiento para cancelar a la marca por el aviso de Sydney Sweeney, del resultado de que pierda la empresa, que nadie compre los vaqueros, en un día ganó $400 millones. Yo quise comprar porque hay una página de Instagram que es tal marca Paraguay. Quise comprarle uno a Joaquín para colaborar con el éxito de la marca. Y no había, se agotó el stock. Me dijeron la próxima semana vamos a recibir más. La próxima semana ya había gastado la plata y no le voy a poder comprar a Joaquín su vaquero nuevo. Bien. Esto significa que se acabó la época del wokismo. Volvió el sentido común. ¿Se acuerdan los horribles avisos que durante los últimos años varias marcas que adhirieron al wokismo hicieron? Ropa de interior con unas modelos gordas. Yo no tengo nada contra las gordas, pero no es agradable ver una gorda en ropa interior. O vi que Calvin Klein hizo una campaña con unos travestis gigantescos con tetas y con barba, por ejemplo.
una cosa impresionantemente impresentable. Todo eso quedó atrás. Las empresas volvieron, no solamente esta marca de vaqueros con el aviso de Sydney Sweeney, sino que muchas otras empresas volvieron a apostar por lo que siempre fue. Vamos a escuchar la conferencia de prensa en Burui y Charoga, por favor. La separación de personas privadas de libertad y condenadas, nosotros estamos cumpliendo con un mandato constitucional. Están hablando que trasladaron a más de 500 reclusos desde Ciudad del Este hasta Mingaguazú. Esa es la noticia. Sigamos escuchando. Con procesos abiertos. Eso es lo que hoy se realizó con el traslado masivo de todas las personas condenadas de Ciudad del Este a Mingaguazú, y hoy día la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este solamente cuenta con personas con procesos abiertos, y esa es una deuda histórica de la administración del sistema penitenciario. Esta acción no es una acción aislada, sino es una más como parte de la decidida estrategia que tiene el gobierno, que apunta a ordenar el sistema penitenciario, diferenciando funciones, estableciendo estándares de gestión y profesionalizando el trato penitenciario con enfoque de legalidad, eficacia y transparencia. El operativo Umbral tuvo un proceso sostenido previo para la adecuación de los medios, el alistamiento de recintos penitenciarios y con la colaboración decidida y oportuna de varias instituciones que voy a pasar a mencionar posteriormente. El planeamiento minucioso y la ejecución sin ningún riesgo latente, sin ningún incidente, pudo ser solamente realizado a través del Consejo de Defensa Nacional, con el acompañamiento de más de 580 efectivos de la Policía Nacional y más de 600 agentes de las Fuerzas Armadas de la Nación. También quiero mencionar que participaron más de 340 agentes penitenciarios y más de 60 funcionarios administrativos del Ministerio de Justicia. Este es un proceso que se inició hoy y que va a continuar. Y también quiero mencionar y agradecer a cada una de las instituciones que estuvieron presentes en este gran operativo, y mencionar primeramente a las Fuerzas Armadas de la Nación, a la Policía Nacional, a todo el personal del Ministerio de Justicia, a la Itaipú Binacional por todo el aporte en la logística necesaria para disponer de más de 20 buses para el traslado de todas estas personas privadas de libertad, y la logística para todos los agentes policiales y de las Fuerzas Armadas de la Nación, al Parque Tecnológico Itaipú, a la ANDE, a la ESAP, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con toda la logística necesaria para tener la iluminación en el predio, en el camino, y contar con todos los sistemas de seguridad necesarios, a los bomberos voluntarios también por estar presentes ante cualquier necesidad y eventualidad, a la Gobernación de Alto Paraná, al gobernador Landy Torres, y a la 10ª Región Sanitaria del Alto Paraná. Estamos abiertos a alguna consulta. Consulten, pues. Nadie está enfermo, pero visto nadie se va a la consulta. No, alguien está consultando, pero no se le escucha. Vamos a ver la respuesta. El que habla es Rodrigo Nicora, ministro de Justicia. Sí. Buenas tardes, ministro. Queremos pues, saber los detalles de cuál es la finalidad que tienen posteriormente con la penitenciaría de Ciudad del Este. ¿Esto se estaría cerrando en algún momento o se estaría reforzando? ¿Cómo se va a trabajar? Sí, hay un proyecto del Gobierno Nacional, nosotros comprendemos, y es un reclamo antiguo de la ciudadanía de Alto Paraná, de que la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en el centro, en el medio de ya un gran desarrollo urbano, no tiene razón de ser. Entonces hay un objetivo general, estamos dando los pasos para llegar a ese objetivo final, y lo que podemos decir es lo que concluimos hoy, y apuntamos justamente a probablemente finalizar con el cierre total de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Quiero mencionar
que todo este procedimiento y toda esta política de trabajo a través del Consejo Nacional de Defensa tiene un objetivo común: la seguridad ciudadana. Al poder clasificar a las personas privadas de libertad entre procesados y condenados, y dentro de los condenados poder subclasificarlos de acuerdo a los perfiles, nosotros vamos a poder aplicar los programas de reinserción social de manera más efectiva y fehaciente, evitando los altos grados de reincidencia que hoy tenemos y evitando también la planificación de hechos punibles dentro del sistema penitenciario. Ese es el objetivo, por eso estamos acompañados de todas las fuerzas de seguridad hoy día para dar a conocer este gran resultado que estamos teniendo. Sí, ministro, buenas tardes. Una consulta: entre estas 516 personas, ¿existen PPLs que forman parte de organizaciones criminales? Efectivamente, este trabajo es integral. Este trabajo no se va a centrar solamente en la parte fácil, sino vamos por la parte difícil primero. Y estamos justamente clasificando a altos perfiles pertenecientes a organizaciones criminales internacionales dentro de este gran trabajo que se llevó adelante el día de hoy. Reitero, la envergadura del procedimiento que se llevó adelante se planificó con mucho tiempo de antelación, involucró a todas las instituciones presentes y la envergadura de la logística necesaria para llevar adelante este resultado no tiene precedentes en Alto Paraná y es comparable al operativo Venerati. Ministro, ¿se centran prácticamente solo en Ciudad del Este? O así también mencionó que el proceso va a continuar, si va a hacer esto netamente en ese departamento. ¿Hasta cuándo tienen previsto también realizar este tipo de operaciones? ¿Semanas, meses? Sí, como dijimos al inicio de esta conferencia de prensa, este es el inicio de un proceso de cambio que no termina hoy. Estamos en un profundo proceso de reordenamiento del sistema penitenciario y eso va a comprender también otras penitenciarías de otras regiones del país. Buenas. ¿Cómo va a ser el día a día de estas personas en el nuevo modelo penitenciario? Y segunda pregunta, ¿para cuándo se prevé el cierre completo de la penitenciaría de CDE? Sí, el régimen con el que se cuenta hoy en la nueva penitenciaría regional de Mingaguazú comprende justamente el trabajo, los programas de reinserción en cuanto a capacitación y buscar que el ocio sea el factor desplazado de lo que hoy día conocemos. Nosotros, al denominar a la penitenciaría regional de Mingaguazú como centro de reinserción social, es porque justamente al poder clasificar los perfiles de las personas privadas de libertad, de los condenados, nos vamos ahora a centrar y focalizar en los programas de reinserción social. La rutina va a ser la de justamente ir ocupando estos lugares, estos talleres de trabajo, tanto en la fuerza laboral como también en el estudio y la capacitación, porque esa es la herramienta que entendemos, comprendemos y pregonamos para evitar la reincidencia. Ministro, ¿cuál es la capacidad de esta penitenciaría de Mingaguazú y ahora con estas personas que fueron integradas, cuánto es la población ya, digamos, con esta inclusión? Sí, la capacidad de la penitenciaría regional de Mingaguazú es de 1.237 plazas y hoy con el traslado masivo más la población que ya existía previamente en Mingaguazú, estamos hablando de una aproximada de 624 personas condenadas que se encuentran ocupando esta nueva penitenciaría regional. Disculpe que le cambie de tema, ministro, pero aprovechando la oportunidad para profundizar un poco más en los cambios que se plantea a partir de la decisión de la Corte Suprema de incluir a todos los delitos para la aplicación de las tobilleras electrónicas. ¿Cómo llega esa noticia al Ministerio de Justicia y qué cambios se plantean a partir de ahora en base a esa decisión? Agradezco la pregunta y tiene mucho que ver con el trabajo que estamos haciendo hoy día. Y agradezco también y valoro la presencia del ministro del Interior, el doctor Enrique Riera, porque a través de SIMDEC, que es el sistema 911 que se encarga de administrar estos dispositivos electrónicos, ustedes sabrán que la semana pasada tuvimos reuniones muy importantes con el fiscal general del Estado y con la presidencia de la Corte Suprema de Justicia para primero valorar que la Corte en la acordada haya abierto
la utilización de los dispositivos electrónicos a todos los hechos punibles, y eso también es una herramienta y un elemento más que va a ayudar, reitero, primero a la seguridad ciudadana, porque el ciudadano se va a sentir más seguro, porque va a saber que aquella persona que tiene un proceso abierto, que no está en el sistema penitenciario, va a ser controlada por la Policía Nacional y por los sistemas de seguridad. Y el efecto paralelo, la descompresión del alto hacinamiento que tenemos en el sistema penitenciario. Así que nosotros celebramos que la Corte haya tomado esa decisión, acompañamos, y quiero también mencionar y decir que el trabajo conjunto hoy día con la Corte Suprema de Justicia es excelente. Hoy día hablamos de aproximadamente un 64,5% de personas que tienen procesos abiertos. Eso hace unos años estaba rondando en el 70,1%. Entonces vemos cómo de a poco se va equiparando la diferencia entre procesados y condenados, y eso nos da señales claras de que hay un avance en una política criminal y penitenciaria, como lo denominó el doctor Enrique Riera, el ministro del Interior, la Mesa por la Justicia, que busca justamente abordar el problema desde todos los enfoques posibles, desde el sistema penitenciario, desde la seguridad nacional, desde la seguridad ciudadana, y finalmente redundar en la seguridad de todos. Nada más para actualizar datos, ministro. ¿Cuál es la totalidad de la población penitenciaria en este momento? Y reitero, hablabas del 64% de no condenados todavía. ¿Qué número representa exactamente esa cantidad, por favor? Sí, en números, hoy día en nuestra población penitenciaria ronda por los 19.500 PPL, personas privadas de libertad. Y haciendo un cálculo rápido, bueno, las personas con procesos abiertos rondarían por, no quiero ahorrar en los números exactos, pero ese porcentaje traducido en números sería aproximadamente 11.000 personas, si no es un poco menos, con procesos abiertos. Ministro, decía en el comienzo de la conferencia de prensa que lo que se desarrolló hoy, el operativo Umbral, es el comienzo de varios operativos. Ya se tiene previsto, hay fechas de este mismo tipo de procedimientos que se va a estar llevando a cabo con el traslado de personas privadas de libertad en otras penitenciarías. Si ese fuese el caso, sería muy desatinado de nuestra parte adelantar cualquier tipo de trabajo que vamos a hacer por el componente sensible, que es el componente de seguridad, y tener el factor sorpresa. Entonces, si hubiese alguna planificación, eso lo estaríamos comunicando al finalizar algún tipo de procedimiento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahí está, trasladaron masivamente a los detenidos, a los presos. ¿Por qué pico PPL? Presos son. A los presos del penal de la Ciudad del Este, 500 presos al penal de Mingaguazú. Son todos condenados. Muy bien. Dice Carlos Martínez, ¿cuántos años tiene Joaquín? 16 tiene Joaquín. 16 años. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestro relato que estamos desarrollando sobre el primer pilar de la civilización occidental y cristiana, según lo que yo creo, y el otro día escuché que repitió eso alguien bastante más importante que yo y me sentí halagado de que hayamos llegado a la misma conclusión. Estamos hablando desde hace unos días de la civilización griega, el primer pilar de la civilización occidental y cristiana. Y estamos hablando de cómo hubo algunos dictadores que trajeron avances a algunas de las ciudades-estados que se formaron a lo largo de esa extensión de costas y de archipiélagos que llamamos la Grecia antigua. También vimos que en ese periodo en el que estamos tocando ahora se formaron las falanges griegas, los famosos hoplitas, que estaban entrenados para la guerra, que tenían un armamento característico, el oplón, que era un escudo de bronce, por eso se le llamaba hoplitas, una lanza larga y una espada corta, y peleaban líneas cerradas.
Lo cierto es que en este contexto, una tiranía también famosa fue la de los Clipsela de Corinto. ¿Qué hicieron estos tiranos? Hay que decir que la palabra tirano no significaba en ese momento que era una persona réproba o cruel o ladrona ni nada, sino que tiranos eran los que accedían al poder por métodos non santos, digamos, pero que después podían ser buenos gobernantes. Esta dinastía, esta tiranía famosa, la de Corinto, convirtió a esa polis en la primera potencia mercantil y marítima, la primera potencia mercantil y marítima de todo el mundo griego de ese momento. Corinto se convirtió entonces en la capital de los negocios, en la capital del movimiento de capitales, en la capital del intercambio y también en la capital de la cultura. ¿Por qué? Porque los barcos que traían personas de diferentes lugares traían, por supuesto, también las costumbres, los conocimientos, las ideas, la religión y la filosofía de esas personas y de esos lugares, digamos, bastante alejados de la metrópoli. Y entonces eso hacía que el conocimiento de la gente vaya acrecentándose de una manera exponencial. En esos años, cuando Corinto era la primera metrópoli, la primera capital del comercio y de la cultura, estalló, sin embargo, la Segunda Guerra Mesenia. ¿Por qué? Porque los mesenios, conquistados por los espartanos en la primera guerra que ya les conté, estaban con la sangre en el ojo, ¿verdad? Y los mesenios en esta Segunda Guerra también ya tenían conocimientos de cómo pelear en falange, de cómo usar la lanza larga, la espada corta, etcétera. Y los espartanos estaban bastante debilitados por una batalla previa en Isias contra los argivos. Se vieron en una situación, digamos, de vulnerabilidad frente a los mesenios. Sin embargo, los espartanos, viendo la técnica que estaban usando los mesenios, aprendieron rápidamente, adoptaron esta técnica rápidamente e incluso la mejoraron y nuevamente derrotaron a los mesenios en la batalla del Gran Foso. Los mesenios capturados, por supuesto, fueron convertidos en hilotas, o sea, en soldados para el ejército espartano ya, ¿verdad? Y luego también estaban los periecos, estos que habitaban en aldeas de la periferia y podían tener un sistema administrativo propio. Eran libres, pero en caso de guerra, Esparta les usaba como tripulaciones para su flota de guerra, o sea, les usaban para que remen, básicamente, ¿verdad? Vamos entonces ya al año 630 antes de Cristo. Ahí llega el primer intento de tiranía en Atenas. Y el que intentó hacerse tirano de Atenas fue un ganador de los Juegos Olímpicos llamado Silón. Bueno, él intentó, ¿verdad? Pero
enfrentó la resistencia de la ciudadanía, ya que en aquellos años en las polis había, digamos, agitación, volatilidad, eran tiempos convulsos, estaban con crisis agrarias, las ciudades no paraban de pelearse una contra otra, el terreno de Ática estaba con problemas de sequía y ese terreno era, lo que más se producía ahí era vino, aceite y cerámica, que se intercambiaba por trigo procedente de los pueblos costeros del Mar Negro. Además, los campesinos estaban muy endeudados y la clase media de agricultores con tierra, de artesanos o de comerciantes querían tener algo de poder político que hasta ese momento estaba reservado, el poder político exclusivamente a los eupátridas. Bueno, el culpable de este quilombo, dijeron, era Dracón, que llegó al cargo de arconte y empezó a hacer reformas legislativas muy duras. Por eso cuando se toman medidas muy duras se dice hasta la actualidad son medidas draconianas. Bueno, lo cierto es que Dracón vino y dijo, vamos a solucionar esto, puso una serie de medidas muy severas, pero con eso no solucionó el problema, ¿verdad? Los atenienses siguieron con problemas hasta llegar al 594 antes de Cristo. Y ahí llega otro famoso legislador ateniense, Solón, que también seguro que le suena mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Solón? Moderó las reformas y le dotó a Atenas, gracias a eso, de bastante estabilidad, mejoró la vida de los más necesitados, aunque también afianzó a la aristocracia en el poder. Entre sus medidas está el que haya perdonado la deuda de la gente y prohibió la esclavitud por deuda. Porque hasta ese momento, si por ejemplo Juanma me prestaba plata a mí, yo no le podía devolver en el tiempo estipulado y Juanma tenía derecho a hacerme esclavo. Me convertía en esclavo por no pagar la deuda, ¿verdad? Bueno, Solón eliminó eso, ¿verdad? También mejoró el sistema de pesos y medidas, que por supuesto son importantes para el comercio. Prohibió el lujo excesivo y creó un consejo, el Consejo de los 400, llamado Bulé. ¿Para qué hizo esto? Para sacarle poder al aerópago, que junto a la iglesia, que no era la iglesia religiosa, sino era otro de los elementos de poder, proponían leyes. Y finalmente creó Solón el Tribunal de la Elie, para que los ciudadanos puedan quejarse de los magistrados que hacían mal su trabajo. O sea, él inventó el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? El Tribunal de la Elie. Entonces, si vos veías que un juez era venal, te perjudicaba, o era un ignorante que aplicaba mal las leyes, te podías ir a ese tribunal a quejarte y ellos revisaban el caso, ¿verdad? También creó la timocracia, un sistema de gobierno basado en el capital y no en los derechos familiares y de sangre, como hasta ese momento les dije que el que tenía más plata era el que tenía, solamente los que tenían plata tenían voto, ¿verdad? Entonces, él cambió eso e ideó un sistema basado, él instaló el tema de que el que tenga más plata sea el que
el que maneje los hilos del poder, no por el que haya heredado ese poder, porque su papá fue así y su abuelo fue así, ¿verdad? Dividió a la gente libre en función a su producción agraria y sus derechos eran establecidos por su riqueza y no por su sangre, ¿verdad? Los más ricos podían ser elegidos como arcontes, como caballeros, tenían más o menos, digamos, los mismos derechos. Los ceuitas, la clase media, no podía ser elegida como arconte, pero sí podía aspirar a cualquier otro cargo. Y también formaban parte de los hoplitas, la infantería, ¿verdad? Digamos, la infantería pesada. También, finalmente, estaban los jornaleros, todos esos clasificados por Solón, ¿verdad? Los jornaleros sin tierra, los tetes. Estos pobrecitos no eran elegibles para nada, pero podían participar en la elección de cargos que no fueran los arcontes en la iglesia, y en tiempos de guerra formaban parte de la infantería ligera y de la flota de remeros para empujar a los barcos de guerra o para hacer navegar a los barcos de guerra. Además, Solón pasó el número de arcontes de 3 a 9, y aunque los nuevos servían básicamente, los 6 nuevos, para apoyar a los 3 principales. Seguían siendo los 3 que estaban luego ya ahí los que mandaban, digamos, ¿verdad? En esos años también estalló la primera guerra sagrada. Una ciudad de la región de Focide, Cirra, empezó a cobrarle peaje o a robar a los peregrinos que viajaban para visitar el oráculo de Delfos. Los tipos se ponían en el camino, eran como los peajeros que hay en algunos barrios, lamentablemente acá, ¿verdad? Les sacaban cosas, le cobraban un peaje a los peregrinos que iban junto al oráculo de Delfos, o si no, directamente les robaban. ¿Qué hicieron los peregrinos? Organizaron la Liga Anfión de Delfos. Se organizaron, se armaron y fueron en busca de los habitantes de Cirra que se dedicaban a cobrar el peaje y a robar. Y terminaron con el problema porque terminaron con la ciudad. Arrasaron la ciudad. Hay actualmente algunos teoretas que dicen que fue la primera vez que se usaron armas químicas en la guerra. ¿Por qué? Porque hay una planta, el bora, que es venenoso, y que lo que hicieron estos de la liga para atacar a la ciudad de Cirra fue envenenar los suministros de agua de la ciudad. Entonces los de esa ciudad tomaron su agua que estaba envenenada y murieron todos. Guerra química. En los años siguientes, los griegos se fueron extendiendo cada vez más por el Mediterráneo. Tomaron Cirene, en lo que actualmente es Lidia. Empezaron a aventurarse cada vez más lejos. Llegaron inclusive hasta la península ibérica, donde ahora están España y Portugal, donde fundaron Emporión, que actualmente es Asturias, y también llegaron hasta Francia, donde fundaron Masala, que actualmente es Marsella, y Nicea, que actualmente es Niza. E incluso que se dice que fueron muy amigos del mítico último rey tarteso Argantonio, que
¿Qué es Tarteso? Vamos a contar un día. Tartesos, dicen los españoles, que era un reino que estaba en la península ibérica. Hay rastros arqueológicos, como no escribían, no se sabe nada de ellos. Y no saben cómo comenzaron y cómo terminaron, ¿verdad? Bueno, pero hay leyendas al respecto. Y uno de esos mitos es que los griegos se hicieron amigos del último rey Tarteso, que cuenta la leyenda, se llamaba Argantonio. Bueno, pero también tuvieron problemas en esa expansión los griegos. Tuvieron unos quilombos bastante serios con los cartagineses y los etruscos, que les echaron de Córcega después de la batalla de Alalía. Mientras sus relaciones con Cartago se iban a la M, mientras pasaba eso con Cartago, con Fenicia y Egipto se llevaban muy bien. Los faraones siempre le recibieron con cariño, tal vez porque los griegos se iban a surtir de un montón de materiales en Egipto. Y por supuesto, si alguien viene a comprarte algo, no le vas a tratar mal. A tal punto se llevaban bien que los faraones les permitieron a los griegos crear una colonia griega en Egipto, que se llamó Naucratis. En la Grecia, digamos, continental, las polis que más progresaban eran Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Esparta cada vez se extendía más por el Peloponeso y cuando fue lo suficientemente grande creó la Liga del Peloponeso, una alianza para defenderse de cualquiera que quiera tocar sus tierras. O sea, cualquiera que iba y atacaba un punto del Peloponeso que estaba en la liga recibía el ataque de todos los demás, de todas las demás polis que formaban la liga del Peloponeso, ¿verdad? Hubo dos ciudades que no se unieron a esta liga, Argos y Acaya, pero pactaron con los espartanos para evitar quilombos innecesarios. Bueno, también en esa época surgen novedades en los Juegos Olímpicos. Aparecen 3 juegos más. Uno de ellos eran los Juegos Píticos, que se celebraban en Delfos en honor a Apolo y también a las musas. ¿Y qué eran estos Juegos Píticos? Eran concursos de carácter poético, musical, teatral y de danza. Se celebraban un año antes de las Olimpiadas. O sea, había una Olimpiada, pasaban 3 años, se celebraban los Juegos Píticos y al año siguiente otra vez las Olimpiadas, ¿verdad? Pero también hubo otros juegos en el intervalo. Es como el Mundial de Clubes que se hace entre Mundial y Mundial de Fútbol, etcétera. No hay nada nuevo bajo el sol. Los griegos ya inventaron eso. Entre el segundo y el cuarto año se celebraban en diferentes meses los Juegos Nemeos y los Juegos Sísmicos. Estos juegos se celebraban en Corinto en honor a Poseidón. Bueno, vamos a dejarle un poco de lado a Grecia y vamos a hablar otra vez de los medos. Los medos se habían extendido por lo que ahora es Irán y Afganistán y formaron un imperio bastante, digamos, bastante extendido, bastante grande, el imperio Ciajeres, y tenía como aliado al rey de Babilonia. Juntos los dos, los medos con los babilonios, consiguieron
destruirles a los asirios en el año 609 a.C. Y para sellar su alianza, el rey Medo le cedió su hija como esposa al nuevo rey caldeo Nabucodonosor, que es un personaje que está en la Biblia, ¿verdad? Nabucodonosor era un romántico. El rey Medo tenía una hija muy linda. Entonces Nabucodonosor construyó para su novia, para su esposa, para su nueva esposa, Amitis, los famosos jardines colgantes de Babilonia, que se considera que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Bueno, los medos los medos decidieron expandirse hacia Anatolia y se encontraron con el reino de Lidia por el camino. Ellos dijo, vamos a irnos hacia Anatolia, pero en el camino le surgió el reino de Lidia. Y por supuesto, ¿qué hicieron? Se pelearon, atacaron. Y la guerra contra el reino de Lidia fue bastante breve, digamos, ya que tras la batalla, la famosa batalla del eclipse, tomé agua para la garganta. Los medos decidieron firmar la paz. El último rey medo fue Astiages, que tenía que ser, evidentemente, un tipo con el que había que tener mucho cuidado. Era un tipo bastante de pocas pulgas, digamos, ¿verdad? A tal punto que hasta su nieto se rebeló contra él. ¿Y quién era este tipo? Bueno, el nieto se llamaba Ciro y pertenecía a un conjunto de tribus llamadas las tribus persas, que había sido aglutinada varios siglos antes, pero que siempre estuvieron sometidos, digamos, primero bajo la soberanía de un reino y después del otro, ¿verdad? El caso es que Ciro, el nieto, se levantó contra Astiages, contra su abuelo. ¿Y qué pasó? Hasta los soldados del abuelo se pusieron del lado del nieto, ¿verdad? Y tomaron el control, crearon una nueva capital en Pasargada. Ya estamos en el año 550 antes de Cristo. Ahí comienza el imperio persa. Descendientes de estos persas son los que ahora están en Irán y son una teocracia musulmana, lamentablemente, ¿verdad? Los persas aportaron mucho para la cultura de la humanidad, digamos, ¿verdad? Y entonces Ciro pasó a ser Ciro el Grande, y de su mano los persas se expandieron con una rapidez increíble. Mientras tanto, el rey de Lidia había conquistado Jonia, casi toda Jonia menos Mileto. Iba muy orgulloso, muy sobrador, porque tenía un gran ejército y porque era muy rico, ¿verdad? Digamos, era el típico gil del lugar, el tipo que se ufanaba de su dinero y de su poder, ¿verdad? Tanto
que comenzó a construir el templo de Artemisa en Éfeso, donde no terminó sino hasta mucho tiempo después. Pero el avance de los persas le estaba poniendo nervioso a este muchacho, ¿verdad? Así que se fue hasta Delfos a consultar con el oráculo para ver qué iba a hacer, y el oráculo le dijo: si atravesás el río Alis con tus tropas, se va a destruir un gran ejército. Y el tipo dice: ¿qué? Quiere decir que si yo cruzo el río, voy a destrozar a los persas. No se dio cuenta que el oráculo de Delfos no le dijo cuál gran ejército iba a ser destruido, si el de él o el de los persas. Lo que sí que cruza el río y el ejército persa le destrozó. Así que Persia se comió a Lidia, tomó las riquezas, se hizo mucho más poderosa Persia. Entonces, el siguiente objetivo de Ciro el Grande pasó a ser Babilonia. Esto también está en la Biblia. Ciro entra en Babilonia y libera a los israelitas desterrados. Y ya que ya agarró Babilonia, ya siguió nomás hasta Egipto. Bueno, a pesar de su belicosidad, digamos, de ir de conquista en conquista, Ciro era un buen tipo. Era buena gente el tipo, ¿verdad? Perdonaba a todos los reyes conquistados, y los pueblos sometidos estaban bastante contentos porque no les mataba con impuestos, les permitía seguir con sus costumbres, con su religión, con su idioma, ¿verdad? O sea, Ciro era un tipo realmente grande. Tenía todo el poder de toda esa región del mundo, pero era muy tolerante, no se metía ni siquiera en las leyes de los pueblos que iba sometiendo, y además se les garantizaba a esos pueblos la paz y la seguridad. Por si todo eso fuera poco, también les favorecía que prosperen, que se enriquezcan, porque les permitía el libre comercio. Y también todos los pueblos que conquistó vieron estandarizados, digamos, su sistema de pesos y medidas. Y hasta uniformaron las monedas. Metieron, por supuesto, la moneda persa por todos los territorios conquistados. Y como dije, los impuestos, los tributos que cobraban eran bastante moderados. La religión oficial persa era el mazdeíno, también conocido como zoroastrismo, y basado en un profeta que había venido a predicar, Zoroastro, también conocido, y este nombre ustedes lo van a reconocer, como Zaratustra. Era una religión monoteísta y tenía un libro sagrado, igual que se llamaba el libro Avesta. Tenía mitos clásicos como la lucha entre el bien y el mal, personificado en Ahura Mazda y Angra Anju, y también estaba ahí el juicio final de los muertos, aunque parece ser que en principio los persas, debido al gran tamaño de su imperio, no tenían una lengua oficial, digamos, sino que parece ser que los reyes se manejaron primero en el idioma amita y después en persa antiguo. Y también tenían un sistema de escritura, pero de todo eso vamos a hablar mañana, porque ahora tenemos que irnos a la pausa, pero antes vamos a leer un par de mensajes.
Bueno, Alberto, interesante el tema de hoy. Una consulta sobre algo que estuviste relatando. ¿Era usual en la época de las civilizaciones que estás relatando que los ejércitos vencedores alineaban a sus soldados vencidos a sus filas? No, era habitual. La mayor parte de las veces les llevaban o como esclavos o les degollaban directamente a todos. ¿Cómo funcionaba ese esquema? ¿Cómo gestionaban la lealtad de los soldados asimilados? ¿Les pagaban? No. Era o luchás con nosotros o te matamos, ¿verdad? La recompensa era la vida. Alejandro López Duarte dice, buenas tardes, don Alberto, por lo visto a los medos le tenían mucho miedo. No, pues Alejandro, vamos a darle unos consejitos a la gente más bien, ¿sí? En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentarán en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguimos en Facebook e Instagram. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos de energía, en donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay, reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. O también puedes unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.